La lanzadera de transporte zumbaba silenciosamente mientras se acercaba a la estación espacial Nexus 7, pero el silencio interior se sentía cargado de tensión. Presioné mis dedos con garras contra la ventana, observando cómo la enorme estructura se agrandaba contra el campo estelar. Mis escamas ondulaban con energía nerviosa, un rasgo que mi especie había desarrollado para señalar estados emocionales a los miembros de nuestra manada. En ese momento, transmitían pura ansiedad. Mi nombre es y pertenezco a una especie reptil que dominó los viajes interestelares 3000 años antes de que la mayoría de las civilizaciones descubrieran el fuego. Éramos conocidos en toda la galaxia como excelentes guerreros, feroces cazadores y casi intrépidos en combate. La palabra clave era casi. ¿Primera vez trabajando con humanos?, preguntó el capitán, el veterano canoso sentado frente a mí. Sus propias escamas eran de un verde más oscuro, marcadas con las cicatrices rituales que mostraban sus muchas victorias en batalla. Asentí, sin confiar en que mi voz se mantuviera firme. Las historias sobre humanos se habían estado difundiendo por la comunidad galáctica durante los últimos 50 años. Desde que irrumpieron en la escena interestelar como una supernova, la mayoría de las especies tardaron siglos, a veces, en desarrollar viajes espaciales tras alcanzar la sensibilidad. Los humanos lo hicieron en menos de 100 años. ¿Qué sabes de ellos?, continuó, observándome con atención con sus ojos amarillos. El material informativo estándar, respondí, encontrando por fin la voz. Mamíferos bípedos de un mundo de alta gravedad llamado Tierra. Promedio de unos 80 años estándar. Se reproducen lentamente en comparación con la mayoría de las especies, normalmente una cría a la vez. Emití un sonido que podría haber sido una risa si el concepto de diversión pudiera tener un tono tan oscuro. El informe estándar no te dice nada importante. Joven guerrero, déjame compartir lo que aprendí durante las guerras fronterizas. Me incliné hacia adelante, ansioso por escuchar a alguien que realmente hubiera luchado junto a los humanos. Las guerras fronterizas habían sido una serie de conflictos a lo largo de los territorios del borde donde varias especies luchaban por derechos mineros y territorio. Había sido el primer enfrentamiento militar importante de los humanos desde que se unieron a la Federación Galáctica. Yo formaba parte de la 47ª Fuerza de Ataque, comenzó su voz con la cadencia de un narrador. Nos habían encomendado retomar la estación minera en 442b, que la había invadido con superioridad numérica, y el mando decidió enviar una unidad mixta. Tropas de choque, ingenieros y un solo escuadrón de soldados humanos. Hizo una pausa, extendiendo inconscientemente las garras al recordar. Pensé que era un error. Los humanos eran nuevos, sin probar. Sus armas parecían primitivas comparadas con nuestros rifles de plasma. Su armadura parecía voluminosa e ineficaz. Estaba seguro de que los estaríamos acompañando en su primer combate real. La lanzadera se estremeció ligeramente al entrar en la bahía de atraque de la estación. A través de la ventana, pude ver el enorme hangar lleno de naves de docenas de especies diferentes, pero mi atención estaba fija en las espadas. El asalto comenzó al amanecer, hora local, continuó. Habían fortificado posiciones por todo el complejo minero con campos de fuego superpuestos y sistemas de defensa automatizados. Nuestra sonda inicial fue repelida con numerosas bajas. Fue entonces cuando la líder del escuadrón humano, una mujer llamada Sargento, se acercó a nuestro comandante con un plan. Yo había estudiado tácticas en la academia militar. Eran combatientes metódicos y defensivos que destacaban en la creación de posiciones inexpugnables. Romper sus líneas solía requerir una potencia de fuego abrumadora o aceptar bajas masivas. El plan era una locura, dijo bajando la voz hasta casi un susurro. Quería llevar a su escuadrón a través de los sistemas de ventilación de la instalación minera. Eran túneles de mantenimiento apenas lo suficientemente anchos para un joven, llenos de gases tóxicos y temperaturas extremas. La sola idea de arrastrarse por esas trampas mortales durante horas sin apoyo, sin refuerzos y sin forma de retirarse. Negó con la cabeza,
con las escamas ondulando al recordar la incredulidad. Nuestro comandante se rió. Le dijo que era un suicidio. Simplemente sonrió y dijo: suicidio es cuando no regresas. Esto es simplemente peligroso. Las abrazaderas de acoplamiento de la lanzadera se engancharon con un golpe metálico, pero apenas me di cuenta. Estaba completamente absorto en la historia. 6 horas después, las posiciones comenzaron a explotar desde dentro. Los humanos se habían arrastrado por kilómetros de túneles que habrían matado a la mayoría de las especies solo con la atmósfera tóxica. Emergieron tras las líneas enemigas en posiciones que se creían imposibles de alcanzar. Pero eso no era lo aterrador. ¿Qué lo era?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Lo aterrador era cómo se movían durante el asalto. Nuestros depredadores de emboscada evolucionaron a partir de criaturas que podían permanecer inmóviles durante días antes de atacar. Sus tiempos de reacción están entre los más rápidos de la galaxia conocida. Pero la voz de los humanos se apagó. Los humanos se movían como si pudieran ver el futuro. Se agachaban tras una cobertura una fracción de segundo antes de que un francotirador disparara. Otro humano llamado lanzaba una granada desde una esquina sin mirar, y aterrizaba exactamente donde debía estar. Luchaban como si ya hubieran vivido la batalla y solo estuvieran repitiendo movimientos familiares. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda a pesar de la cálida temperatura en la lanzadera. ¿Eran psíquicos? Algunas especies tienen capacidades precognitivas limitadas. Eso pensé al principio, respondí. Pero más tarde, durante el informe, pregunté cómo lo habían hecho. Me miró con esos extraños ojos inexpresivos que tienen los humanos y dijo algo que jamás olvidaré. No previmos lo que sucedería. Lo hicimos posible. El compartimento de pasajeros del transbordador comenzó a despresurizarse al conectar el tubo de acoplamiento. Pronto, abordaríamos la estación y comenzaríamos nuestra nueva misión. Intenté procesar lo que me había dicho, pero parecía imposible. «Aún no lo entiendes», dijo, notando mi confusión. «Permítame contarles lo que sucedió después de que aseguraran la estación minera. El comandante solicitó una reunión con nuestros líderes. Esto fue inusual. Rara vez se comunican con sus enemigos durante los conflictos. La esclusa de aire se abrió con un suave silbido, y otros pasajeros comenzaron a recoger sus pertenencias, pero no hicieron ademán de irse, ni yo tampoco. El comandante nos dijo algo que cambió por completo mi comprensión de la guerra. Continuó. Dijo que en sus miles de años de historia militar, nunca se habían encontrado con un enemigo que pudiera asustarlos. No experimentan el miedo como otras especies. Sus depredadores máximos evolucionaron de cazadores solitarios. El miedo les es casi desconocido. Mis garras se aferraban inconscientemente a los reposabrazos de mi asiento. ¿Qué hicieron los humanos para asustarlos? No fue lo que hicieron, dijo en voz baja. Fue como lo hicieron. El comandante dijo que luchar contra humanos era como luchar contra una fuerza de la naturaleza. Dijo que se movían con absoluta seguridad, como si la derrota no solo fuera improbable, sino imposible. Sufrieron bajas. Varios humanos murieron en ese asalto, pero los supervivientes nunca dudaron, nunca flaquearon. Lucharon como seres que ya habían aceptado la muerte y simplemente elegían cómo pasar sus últimos momentos. El compartimento de pasajeros estaba casi vacío, pero no podía moverme. Las implicaciones de lo que me contaba eran demasiado enormes para procesarlas rápidamente. El comandante dijo algo más, añadió, levantándose lentamente y recogiendo su equipo. Dijo que cuando miró a los ojos de los soldados humanos, no vio ira, sed de sangre ni siquiera determinación. Vio algo para lo que su especie no tenía palabras, algo que ninguna otra especie les había mostrado jamás. ¿Qué era?, pregunté, encontrando finalmente la fuerza para levantarme. Lástima, respondí, dirigiéndome hacia la esclusa de aire. Los humanos los miraron con lástima, como si sintieran pena por ellos,
como si estuvieran sacrificando animales enfermos en lugar de luchar contra soldados enemigos. Caminamos por el tubo de atraque en silencio, con la mente dando vueltas. Las historias que había escuchado sobre la guerra humana de repente adquirieron un carácter diferente. Su tendencia a aceptar bajas masivas en pos de objetivos que parecían imposibles. Su hábito de luchar hasta la muerte en lugar de rendirse, incluso en situaciones desesperadas. Su extraña la costumbre de cargar directamente contra enemigos que los superaban ampliamente en número. El pasillo principal de Nexus 7 bullía de actividad. Representantes de docenas de especies se movían por los amplios pasajes, realizando negocios, negociando tratados y gestionando la compleja logística de la civilización interestelar. La estación servía como punto de encuentro neutral, un lugar donde antiguos enemigos podían colaborar en proyectos que beneficiaban a toda la galaxia. Allí, dijo, señalando un pasillo lateral, allí encontrarán a la delegación humana. Seguí su gesto y vi a un grupo de seres de aspecto notablemente ordinario. Eran aproximadamente del mismo tamaño, aunque sus proporciones fueran diferentes. Su piel era suave, sin escamas ni armadura natural. No tenían garras, colmillos ni otras armas visibles. Si me los hubiera encontrado sin conocimiento previo, los habría clasificado como una especie de presa. Pero al observarlos interactuar con otros delegados, comencé a notar sutilezas que contradecían esa evaluación. La forma en que se posicionaban para mantener las salidas a la vista. Como sus ojos escudriñaban constantemente su entorno, las posibles amenazas y oportunidades. La confianza informal se movían por un espacio lleno de seres que podían dominarlos físicamente con facilidad. Recuerden, dijo, preparándose para partir hacia su propia misión, las historias que han oído sobre los humanos no son exageraciones. En todo caso, no captan toda la verdad. Estos seres conquistaron un planeta donde todo intentaba matarlos, luego alcanzaron las estrellas y máquinas que deberían haber sido imposibles de construir. Observan un universo lleno de especies que evolucionaron durante millones de años y lo ven como un desafío que debe superarse en décadas. Se alejó, dejándome de pie en el pasillo, estudiando a la delegación humana desde la distancia. Mi misión era servir de enlace cultural, ayudando a cerrar la brecha entre la doctrina humana y la militar. Debería haber sido un destino rutinario, una oportunidad para aprender sobre una nueva especie mientras compartía el conocimiento de las tradiciones de combate de mi propia gente. Pero mientras observaba trabajar a los humanos, comencé a comprender por qué las escamas se habían agitado con inquietud durante nuestra conversación. Había algo fundamentalmente diferente en estos seres. Algo que existir junto a ellos se sentía como estar junto a una explosión apenas contenida. Uno de los humanos notó mi observación, y se acercó con una sonrisa que probablemente pretendía ser amistosa. Era más pequeña que la mayoría de sus compañeras, con cabello oscuro y la clase de mirada alerta que había visto en los depredadores más peligrosos. «Debe serlo», dijo, con un acento que no pude identificar. «Soy la doctora Sara, antropóloga militar. Trabajaré contigo en los protocolos de entrenamiento conjunto». Intenté hablar, pero noté que tenía la garganta seca. Era la misma persona que había descrito arrastrarse por túneles tóxicos y luchar con precisión sobrenatural. De cerca, parecía incluso menos amenazante de lo que esperaba. Pero algo en sus ojos, una cualidad de absoluta atención y evaluación, hizo que cada instinto que poseía gritara que estaba en presencia de un depredador superior. «He estado deseando aprender sobre las tradiciones de combate», continuó, aparentemente ajena a mi lucha interna. «Su especie tiene una historia militar impresionante. Algunas de las tácticas que su gente usó en las campañas fueron genuinamente innovadoras». Habló de la guerra como un erudito que discute arte con aprecio pero sin emoción. Se me ocurrió que así era exactamente como un depredador discutiría sobre su presa con interés profesional pero sin interés personal. Sí, logré decir que me siento honrado de trabajar con su delegación.
Mi sonrisa se ensanchó y noté que los dientes humanos eran notablemente afilados para una supuesta especie omnívora. Excelente. ¿Por qué no cena con nosotros esta noche? Podemos empezar con conversaciones informales antes. Las reuniones oficiales del día siguiente. Antes de que pudiera responder, ella se dio la vuelta y regresó con su grupo, moviéndose con la fluidez que denotaba un control corporal perfecto. Cientemente a patrones de camuflaje, una respuesta defensiva que nunca había experimentado fuera de situaciones de combate reales. Por primera vez en mi vida adulta, comprendí lo que significaba tener miedo de otro ser consciente. No miedo de sus armas, sus naves o sus ejércitos, sino miedo de ellos personalmente. Miedo de lo que podrían ser capaces de hacer cuando se desvanecieran todas las restricciones de la civilización. Mientras me dirigía a mis aposentos asignados, me encontré pensando en el planeta natal de la humanidad, la Tierra. Según los materiales informativos, era un mundo donde depredadores masivos habían vagado libremente hasta hace muy poco en términos geológicos, donde los desastres naturales remodelaban regularmente continentes enteros, donde el clima podía pasar de templado a letal sin previo aviso. La mayoría de las especies habrían sido moldeadas por un entorno así, convirtiéndose en presas perfectas o depredadores altamente especializados. Los humanos, de alguna manera, se habían convertido en ambas cosas, y en ninguna. Conservaron la astucia y la adaptabilidad de las presas, a la vez que desarrollaban la crueldad y la coordinación de manada de los superdepredadores. Y todo esto lo habían hecho manteniendo la inteligencia y la creatividad que les permitía construir herramientas capaces de transformar la realidad misma. Mis aposentos eran pequeños pero cómodos, con una ventana que daba a la vasta extensión del espacio. Mientras me acomodaba para pasar la noche, intenté imaginar cómo sería evolucionar en un mundo donde la supervivencia requería vigilancia constante y decisiones instantáneas, donde la diferencia entre la vida y la muerte podría reducirse a si podías ser más astuto, más combativo o sobrevivir a lo que intentara matarte hoy. No es de extrañar que los humanos se acercaran a la galaxia con tanta confianza. Para ellos, el vasto vacío del espacio probablemente era menos peligroso que el mundo en el que habían crecido. Las diversas especies que encontraron probablemente eran menos amenazantes que las criaturas con las que habían compartido su planeta natal. Me dormí esa noche con un solo pensamiento resonando en mi mente. Mañana empezaría a trabajar estrechamente con seres que literalmente habían luchado para llegar a las estrellas. Y no tenía ni idea de lo que eso significaría para el resto de la galaxia. Pero de alguna manera sospechaba que estábamos a punto de descubrirlo. La mañana siguiente llegó demasiado rápido para mi gusto. Había pasado la mayor parte de la noche mirando el techo de mis aposentos, con la mente acelerada pensando en todo lo que me habían contado sobre los humanos. Cada vez que conseguía dormirme, me despertaba sobresaltado, con las escamas erizadas por patrones de ansiedad que parecían incontrolables. El comedor al que me había invitado la delegación humana se encontraba en la sección civil de Nexus 7. Era un espacio amplio y abierto con mesas diseñadas para acomodar los diversos tipos de cuerpo y necesidades dietéticas de docenas de especies diferentes. El ambiente solía ser relajado, lleno de la clase de conversación informal que surge cuando seres de mundos diferentes intentan encontrar puntos en común. Pero al acercarme a la mesa humana, noté que la charla habitual se había calmado. Otras especies les daban a los humanos una amplia bienvenida, no por miedo evidente, sino con el tipo de respeto inconsciente que imponen los depredadores peligrosos. Incluso especies significativamente más grandes e imponentes físicamente parecían reacias a acercarse demasiado. El doctor me vio primero y me hizo señas para que me acercara. Esa misma sonrisa amistosa que me había inquietado el día anterior. De cerca, pude ver al resto de la delegación humana con mayor claridad. Eran 5 en total, todos con ropas civiles sencillas que, de alguna manera, parecían uniformes. En fin, ¡qué momento!, dijo al acercarme. Permítanme presentarles al resto de nuestro equipo. El primer humano que señaló fue un hombre corpulento que se presentó como el comandante Jackson.
Su apretón de manos fue firme pero no aplastante, claramente calculado para evitar lastimar los huesos más delicados de mis dedos. Sus ojos, sin embargo, se movían constantemente, captando cada detalle de nuestro entorno con la clase de atención sistemática que solo había visto en soldados profesionales. Un placer conocerlos, dijo con una voz que parecía forjada en combate. Sara me ha contado mucho sobre doctrina militar. El uso que su gente hizo de la ventaja del terreno en las campañas fue magistral. La forma informal en que habló de historia militar dejó claro que había estudiado no solo conflictos humanos, sino guerras que involucraron a docenas de especies diferentes. Me di cuenta de que estos humanos probablemente sabían más sobre las capacidades militares de mi gente que la mayoría. La segunda humana era la doctora Martínez, especializada en anatomía comparada y psicología evolutiva. Su saludo fue más cálido que el de Jackson, pero su mirada tenía la misma cualidad analítica. Tenía la incómoda sensación de que estaba analizando mis respuestas físicas, posiblemente para comprender mejor cómo reaccionaba al estrés. La tercera era el teniente, cuya apariencia juvenil se contradecía por completo con su porte. Se movía con la economía de movimientos que denotaba un extenso entrenamiento de combate, y cuando me estrechó la mano, noté callos que sugerían familiaridad tanto con las armas como con el trabajo manual. El último miembro era alguien que no se presentó como militar en absoluto. La doctora. Era supuestamente antropóloga cultural, pero había algo en su comportamiento que me recordaba a los agentes de inteligencia que conocí durante mi propio servicio militar. Observaba todo y a todos con la atención paciente que sugería que buscaba patrones e inconsistencias. Por favor, siéntese, dijo, señalando una silla adaptada para su fisiología. Nos tomamos la libertad de pedir comida que fuera compatible con sus necesidades dietéticas. Me acomodé en la silla, asintiendo, indicando que su posición me permitía ver claramente todo el comedor, con la espalda contra la pared. Era el tipo de postura defensiva que cualquier soldado apreciaría, pero me hizo preguntarme si los humanos la habían elegido deliberadamente para que estuviera más cómodo o si simplemente lo habían pensado todo tácticamente. La comida que llegó era, en efecto, compatible con mi fisiología y estaba sorprendentemente bien preparada. Los humanos habían investigado claramente, no solo sobre necesidades nutricionales, sino sobre las sutiles preferencias de sabor que la mayoría de las especies ni siquiera considerarían. Así que comenzamos una vez que todos fueron atendidos. Pensé que podríamos empezar discutiendo algunas diferencias filosóficas básicas entre los enfoques humanos y los de la guerra. Sea un enemigo. Asentí, masticando pensativo algo que sabía notablemente a las frutas del mar de mi mundo natal. La doctrina militar enfatiza la preparación y la acción decisiva. Preferimos estudiar atacar a nuestros enemigos extensamente antes de entrar en batalla, y luego atacar con la fuerza suficiente para asegurar la victoria. Un enfoque sensato, dijo el comandante Jackson, minimiza las bajas y maximiza las posibilidades de éxito. Muy lógico. Había algo en su tono que sugería que se dirigía a un punto más amplio. Pero, insistí, pero esto supone que se tiene tiempo para la preparación, intervino el doctor Martínez. ¿Qué sucede cuando uno se ve obligado a luchar sin ese lujo? Consideré la pregunta detenidamente. Era cierto que la doctrina militar no enfatizaba la improvisación ni la adaptación rápida. Nos entrenaron para ser minuciosos, metódicos y abrumadores cuando finalmente actuáramos. Pero la idea de luchar sin preparación nos era casi ajena. Supongo que nos adaptaríamos según fuera necesario, dije finalmente. Pero tales situaciones se evitarían siempre que fuera posible. El teniente se inclinó hacia adelante con expresión seria. En la tierra, tales situaciones eran inevitables. Eran la norma. Ese comentario inició una conversación que cambiaría fundamentalmente mi comprensión tanto de la humanidad como de la guerra misma. Durante la siguiente hora, los humanos describieron su planeta en términos que lo hacían parecer un campo de pruebas deliberado para evolución militar. La Tierra es un mundo donde la supervivencia depende de la adaptación constante,
explicó la doctora. El clima cambia con regularidad, a veces en el lapso de una sola generación. Los desastres naturales transforman continentes enteros sin previo aviso. Y durante la mayor parte de la historia evolutiva humana, compartimos el planeta con depredadores específicamente adaptados para cazarnos. ¿Depredadores adaptados para cazar humanos?, pregunté, mientras mis escamas cambiaban inconscientemente a colores más apagados. La idea era aterradora. La mayoría de las especies evolucionaron en mundos donde eran depredadores ápice o habían encontrado nichos ecológicos que las protegían de amenazas graves. Gato dientes de sable, dijo con indiferencia, como si estuviera hablando del clima. Osos de las cavernas, lobos terribles, hienas gigantes. Durante cientos de miles de años, los humanos fueron animales de presa de nivel medio. Sobrevivimos no porque fuéramos más fuertes o rápidos que nuestros depredadores, sino porque éramos más adaptables y estábamos más dispuestos a correr riesgos. El comandante Jackson asintió. Las criaturas que nos cazaban tenían todas las ventajas tradicionales: mejores sentidos, armas naturales, fuerza y velocidad superiores. Pero tenían una debilidad. Eran especializados en estrategias de caza específicas. Los humanos sobrevivían siendo impredecibles. ¿Impredecibles? ¿Cómo?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Haciendo cosas que ninguna presa en su sano juicio haría, dijo la teniente con una sonrisa que dejaba ver demasiados dientes, como cazar a los depredadores. La doctora Martínez sacó una pequeña tableta y me mostró una imagen que me heló la sangre. Era un humano primitivo, apenas más avanzado que las criaturas presentientes de mi mundo, sosteniendo una tosca lanza. Pero la lanza estaba firmemente clavada en el costado de una enorme criatura con dientes de sable que claramente se estaba muriendo. Los primeros humanos no solo huían de los depredadores, explicó. Los estudiaban, aprendían sus patrones y luego los usaban en su contra. Rastreaban a los depredadores heridos hasta sus guaridas y los mataban allí. Robaban presas de criaturas 10 veces más grandes que ellos. Enfurecían deliberadamente a los animales peligrosos y luego los conducían a trampas cuidadosamente preparadas. Las implicaciones eran asombrosas. La mayoría de las especies de presas sobreviven gracias al camuflaje, la velocidad o las defensas naturales. Los humanos habían sobrevivido volviéndose más peligrosos que las criaturas que los cazaban, a pesar de ser físicamente inferiores en casi todos los aspectos. Pero eso es solo historia evolutiva, continuó la doctora. Lo realmente interesante es cómo esos antecedentes moldearon los enfoques humanos de la guerra moderna. Activó otra pantalla en su tableta. Esta mostraba un escenario táctico que reconocí de mi propio entrenamiento militar. Era una posición defensiva clásica. Terreno elevado, buenas líneas de visión, múltiples rutas de escape y posiciones de repliegue preparadas. Cualquier fuerza militar competente establecería sus defensas exactamente así. Así es como luchan la mayoría de las especies, explicó. Establecer posiciones superiores, mantener las líneas de suministro, coordinarse con las unidades de apoyo y atacar solo cuando la victoria esté asegurada. La pantalla cambió, mostrando el mismo terreno desde un ángulo diferente. Ahora podía ver una segunda fuerza posicionada en lo que parecía un terreno completamente indefendible. Terreno bajo, poca visibilidad, sin rutas de escape obvias y completamente rodeado de fuerzas hostiles. Así es como luchan los humanos cuando es necesario, dijo en voz baja. Desde posiciones que deberían ser imposibles de mantener con suministros inadecuados y sin esperanza de refuerzos. ¿Pero por qué?, pregunté genuinamente confundido. Seguro que tu gente ya ha aprendido mejores principios tácticos. El comandante Jackson se rió, pero no había humor en ello. Oh, sabemos todo sobre tácticas adecuadas. Las enseñamos en nuestras milicias como todos los demás. Pero también enseñamos algo más que la mayoría de las especies desconocen, cómo ganar cuando las tácticas adecuadas no funcionan.
La conversación que siguió fue diferente a todo lo que había experimentado en mi educación militar. Los humanos describieron escenarios en los que sus fuerzas habían quedado aisladas de las líneas de suministro y simplemente habían empezado a fabricar munición con materiales locales. Batallas en las que los habían superado en número 10-1 y habían ganado convenciendo al enemigo de que se enfrentaban a una fuerza mucho mayor. Campañas en las que habían destruido deliberadamente su propio equipo para evitar que lo capturaran y luego habían continuado luchando con armas improvisadas. La diferencia clave, explicó el doctor, es que la mayoría de las especies luchan para minimizar las pérdidas. Los humanos luchan para alcanzar objetivos. Si alcanzar el objetivo requiere aceptar bajas masivas, condiciones terribles o tácticas suicidas, entonces eso es lo que hacemos. Pero seguro que su gente valora sus propias vidas, protesté. Ninguna especie puede ser verdaderamente suicida. No somos suicidas, dijo el teniente. Estamos dispuestos. Morir, lo cual es completamente diferente. Humanos calculan el costo de la victoria y lo pagan sea cual sea. El doctor Martínez asintió. En realidad, es una ventaja evolutiva que conservamos de nuestra época como animales de presa. Las criaturas cazadas por especialistas desarrollan lo que llamamos tácticas desesperadas. Estrategias que solo funcionan cuando no hay nada que perder. La mayoría de las especies abandonaron esas tácticas una vez que alcanzaron la superioridad tecnológica, pero los humanos nunca lo hicieron. El comedor a nuestro alrededor se había vuelto gradualmente más silencioso a medida que otras especies terminaban de comer y se marchaban. Pero apenas me di cuenta. Los humanos estaban describiendo un enfoque de la existencia fundamentalmente diferente a todo lo que yo había conocido. Permítanme darles un ejemplo específico, dijo el comandante Jackson, inclinándose hacia adelante. Durante las guerras fronterizas, nos encontramos con una fortaleza que nunca había sido tomada en más de 800 años de guerra, defensas inexpugnables, suministros ilimitados y una guarnición que jamás había conocido la derrota. Eran conocidos en toda la galaxia como maestros constructores de fortalezas. Su arquitectura defensiva se estudiaba en los estudios militares como ejemplos de ingeniería perfecta. Sí, si los humanos se hubieran topado con una fortaleza inexpugnable, deberían haberse retirado y haber buscado otro objetivo. La fortaleza estaba construida en una montaña, continuó Jackson. Roca sólida por 5 lados, con el único acceso siendo un estrecho cañón completamente cubierto por sistemas de armas automatizados. Habían calculado que se necesitaría una fuerza de al menos 50.000 soldados para asaltar con éxito su posición, y podrían resistir durante años si eran asediados. ¿Y qué hicieron?, pregunté, aunque sospechaba que la respuesta sería típicamente humana en su imposibilidad. Enviamos a 12 voluntarios a escalar la montaña, dijo Jackson simplemente. Lo miré fijamente, esperando el resto de la explicación. Al no llegar ninguna, me di cuenta de que hablaba en serio. ¿12 humanos escalaron una montaña inescalable?, pregunté. Oh, era escalable, intervino el doctor. Solo requería pasar 4 días colgados de paredes rocosas a temperaturas bajo cero sin equipo de seguridad, sin apoyo y sin posibilidad de retirada si algo salía mal. Nunca habían considerado la posibilidad, continuó Jackson. Su fortaleza estaba diseñada para repeler ataques tradicionales, no para prevenir. La gente literalmente trepó por una pared de roca vertical durante días. Cuando los 12 voluntarios llegaron a la cima, lograron desactivar los escudos de la fortaleza desde dentro. ¿Y esto funcionó?, pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. La fortaleza cayó en 6 horas, confirmó Jackson. Se rindieron no porque estuvieran derrotados, sino porque no podían comprender a un enemigo que intentara algo tan objetivamente descabellado. El doctor volvió a sonreír con esa inquietante sonrisa. Ese es el verdadero secreto del éxito militar humano. No solo aceptamos el riesgo, lo convertimos en un arma. Otras especies ven las probabilidades imposibles como razones para retirarse o buscar estrategias alternativas.
Los humanos ven las probabilidades imposibles como oportunidades para hacer algo que el enemigo no esperará. La conversación continuó durante otra hora con los humanos compartiendo historia tras historia de enfoques tácticos que la sabiduría militar convencional. Hablaron de retiradas deliberadas que en realidad eran avances disfrazados, de rendiciones que en realidad eran ataques, de derrotas que de alguna manera se convirtieron en victorias gracias a una persistencia obstinada. Pero lo que más me perturbó no fueron las historias en sí. Fue la forma casual en que los humanos les hablaban, como si describieran el clima o discutieran planes para el almuerzo. No se trataba de colas legendarias transmitidas de generación en generación. Simplemente era martes para esta gente. Al terminar la comida y prepararnos para comenzar las reuniones formales, la doctora hizo un último comentario que me perseguiría durante días. «Sabes», dijo, reuniendo sus materiales con la misma precisión metódica que probablemente aplicaba a todo. Lo curioso de la doctrina militar humana es que nunca la hemos usado a pleno rendimiento. «¿Qué quieres decir?», pregunté. «Me refiero a que todo lo que has oído, las guerras fronterizas, el asalto a la fortaleza, todo, era el resultado de humanos siendo cuidadosos y mesurados. Hemos estado jugando con reglas galácticas, intentando encajar en la sociedad civilizada». Hizo una pausa, mirándome fijamente con esos ojos inexpresivos y analíticos. «Lo que da miedo no es lo que hacen los humanos cuando intentan ser razonables. Lo que da miedo es de lo que somos capaces cuando la sensatez deja de funcionar». Mientras caminaba de regreso a mis aposentos esa tarde, con la mente dando vueltas por todo lo que había aprendido, me encontré observando a las otras especies en la estación con nuevos ojos, los poderosos con su blindaje natural, los veloces con sus reflejos mejorados, los telépatas con sus habilidades mentales. Todos eran impresionantes a su manera, evolucionaron para obtener ventajas específicas que les habían sido útiles en sus entornos de origen. Pero ninguno de ellos se había forjado bajo la presión implacable que había moldeado a la humanidad. Ninguno había aprendido a prosperar en condiciones que deberían haber sido imposibles de sobrevivir. Y ninguno de ellos, me di cuenta con un escalofrío que me recorrió la espalda, había estado dispuesto a pagar el precio que los humanos consideraban aceptable para lograr sus objetivos. Mañana comenzaríamos a trabajar juntos en protocolos militares conjuntos, compartiendo conocimientos y desarrollando estrategias que podrían beneficiar a toda la Federación Galáctica. Pero mientras intentaba conciliar el sueño esa noche, un pensamiento resonaba en mi mente. ¿Qué pasaría si la humanidad decidiera que las reglas de la guerra civilizada ya no se aplicaban a ellos? El ejercicio de entrenamiento conjunto comenzó 3 días después en las cámaras de simulación de combate de la estación. Eran entornos holográficos masivos que podían replicar cualquier condición de campo de batalla imaginable. Desde la aplastante gravedad de las lunas gigantes gaseosas hasta los desechos radiactivos de mundos inactivos. Fueron diseñados para probar la colaboración de unidades militares de diferentes especies, identificando fortalezas, debilidades y problemas de coordinación antes de que surgieran situaciones reales de combate. Había participado en docenas de ejercicios similares a lo largo de mi carrera, generalmente en colaboración con unidades de ataque rápido o tropas de asalto pesado. Los escenarios eran desafiantes pero predecibles, con objetivos claramente definidos, capacidades enemigas conocidas y situaciones tácticas que podían resolverse mediante la aplicación de la doctrina militar estándar. Pero mientras estaba en la sala de reuniones con la delegación humana y representantes de otras 3 especies, tuve la creciente sospecha de que este ejercicio sería diferente. El comandante Jackson revisaba los parámetros del escenario en una gran pantalla holográfica. La configuración era bastante estándar. Una fuerza mixta necesitaría asegurar una instalación de investigación en un mundo hostil mientras lidiaba con defensas automatizadas y condiciones ambientales hostiles. La instalación contenía información crítica que debía extraerse antes de que llegaran los refuerzos enemigos. La simulación incluye tropas de choque, fuerzas especiales humanas, unidades de reconocimiento y especialistas en armas pesadas, explicó Jackson.
Cada especie aportará sus puntos fuertes para lograr el objetivo general. El capitán de la asintió con aprobación. Su gente era exploradora nata, con sentidos agudizados y una velocidad increíble. Nuestras unidades pueden proporcionar reconocimiento avanzado e identificar rutas de aproximación óptimas. El sargento de la flexionó sus enormes brazos. La armadura natural de sus hombros reflejó la luz. Mis guerreros se encargarán de las fuertes defensas. Ningún sistema automatizado puede resistir la potencia de fuego. Me encontré ofreciendo voluntariamente las capacidades de mi propia gente casi automáticamente. Las tropas sobresalen en asaltos coordinados. Una vez que la situación táctica se comprende claramente, podemos proporcionar la fuerza de ataque principal. El doctor esbozó esa sonrisa inquietante y se giró hacia el teniente y los humanos. Bueno, improvisaremos, dijo simplemente. Los representantes de las demás especies parecieron confundidos por esta respuesta, y no podía culparlos. La improvisación no era una especialidad militar. Era lo que se hacía cuando las especialidades reales fallaban. Pero el comandante Jackson parecía satisfecho con la respuesta. Excelente. Comencemos. La cámara de simulación se materializó a nuestro alrededor, transformándose repentinamente de una habitación metálica estéril a un paisaje alienígena azotado por el viento. El centro de investigación se veía a lo lejos, un conjunto de edificios blancos encaramados en una meseta rocosa, rodeados por lo que parecía un laberinto de barreras defensivas. Nuestra fuerza combinada constaba de 20 soldados en total, 5 de cada especie. Al iniciar nuestro avance, me impresionó la diferencia en los movimientos de cada grupo. Ya se perdían en el paisaje, usando su camuflaje natural y su mayor velocidad para explorar el terreno. Avanzaban en formación cerrada, con sus armas pesadas listas para afrontar cualquier resistencia seria. Mis tropas se movían con precisión, buscando constantemente amenazas y manteniendo una posición óptima. Pero los humanos se movían como si estuvieran dando un paseo tranquilo por territorio peligroso. No intentaban esconderse como los humanos ni prepararse para un combate duro como los humanos. Simplemente avanzaban con una confianza relajada que sugería que sabían algo que los demás desconocíamos. El primer contacto se produjo cuando aún estábamos a 2 kilómetros del centro. La voz del capitán resonó en el sistema de comunicación. Se detectaron múltiples centinelas automatizados. Armas pesadas en posiciones. Escudos de energía protegían los accesos principales. El sargento inmediatamente comenzó a desplegar su equipo de armas pesadas. Mis guerreros pueden suprimir a los centinelas mientras la fuerza principal avanza. Ya estaba calculando vectores de aproximación y posiciones de cobertura cuando la voz del doctor interrumpió nuestra planificación. ¿Qué opinan? El joven teniente había estado estudiando las instalaciones con unos sencillos binoculares ópticos, ignorando por completo el sofisticado equipo de sensores que usábamos los demás. Parece que se están protegiendo de un asalto convencional, dijo pensativo. Es decir, pregunté. Es decir, que no se están protegiendo de uno no convencional. Antes de que nadie pudiera preguntarle a qué se refería, ya se estaba moviendo, pero en lugar de avanzar hacia las instalaciones, se alejaba hacia lo que parecía ser un grupo de rocas completamente inútil a 1 kilómetro a la izquierda. ¿A dónde va?, exigió el capitán. Esa zona no tiene valor táctico. El doctor simplemente sonrió. Denle 1 minuto. El minuto se alargó a 10, luego a 20. Los demás estábamos cada vez más ansiosos por la demora. La voz de Gwen finalmente llegó por el sistema de comunicación. Estoy en posición, anunció con calma. ¿En posición dónde?, pregunté, observando la zona por donde había desaparecido. No pude ver ninguna señal de él. Dentro de las instalaciones. El canal de comunicación se quedó en silencio durante varios segundos mientras todos intentábamos procesar esta imposibilidad. Las instalaciones aún estaban a 2 kilómetros de distancia, rodeadas por múltiples capas de defensas y bajo vigilancia constante por sistemas automatizados. Eso es imposible, retumbó el sargento.
Las defensas no han sido violadas. Correcto. De acuerdo. No las rompí. Las rodeé. Los sentidos mejorados de la capitana trabajaban a destajo mientras intentaba localizar al humano que las rodeaba. Como no hay puntos ciegos en la cobertura de sus sensores. Cierto, dijo su voz con un extraño tono de diversión. Pero los sensores están diseñados para detectar amenazas que se acercan a las instalaciones. No están diseñados para detectar amenazas que ya están dentro. El comandante Jackson, que había estado observando en silencio todo el intercambio, finalmente habló. ¿Le importaría explicárselo a nuestros colegas? Sencillo, respondió el teniente. Los sistemas defensivos protegen las instalaciones de ataques externos, pero este planeta tiene una extensa red de sistemas de cuevas naturales. Encontré una entrada a unos 3 km. Seguí las cuevas hasta llegar bajo las instalaciones y luego trepé por su sistema de eliminación de residuos. Mis escamas se camuflaban involuntariamente mientras intentaba comprender lo que acababa de oír. Te arrastraste por su sistema de alcantarillado. No fue agradable, lo admito, pero fue efectivo. Ahora estoy en el laboratorio principal revisando los datos de inteligencia que se supone que debemos recuperar. La simplicidad del asunto era casi insultante. Mientras los demás nos preparábamos para una compleja operación militar que implicaba la coordinación entre múltiples especies, tácticas avanzadas y la aplicación cuidadosa de nuestras diversas especialidades, el humano simplemente había eludido el problema. Pero el ejercicio aún no había terminado. Incluso si pudiera acceder a los datos de inteligencia, aún necesitaba extraerlos y regresar al punto de extracción. Y ahora que estaba dentro de las instalaciones, las defensas automatizadas se estarían reconfigurando para lidiar con una amenaza interna. El comandante Jackson dijo, «Informe de situación». «Malas noticias», respondió el teniente. «La instalación ha entrado en modo de bloqueo. Todas las entradas están selladas y los sistemas de seguridad internos se están activando. No puedo salir por donde entré». Este tipo de complicación requería una planificación y coordinación cuidadosas. La solución obvia era que el resto de la fuerza asaltara la instalación desde el exterior mientras trabajaban para desactivar las defensas desde dentro. Requeriría una sincronización precisa y una potencia de fuego considerable. Pero definitivamente era alcanzable. Pero la doctora tenía una idea diferente. Dijo con calma, ¿de cuántos datos de inteligencia estamos hablando? Unos 50 terabytes, fue la respuesta. Demasiados para transmitir a través del sistema de comunicación de la instalación, especialmente con sus protocolos de seguridad activos. Almacenamiento físico, múltiples núcleos de datos, cada uno del tamaño de un casco. Empezaba a comprender el rumbo que tomaba el pensamiento, y no me gustaba nada, continuó. ¿Cómo es la integridad estructural de la instalación? Hubo una pausa mientras el teniente aparentemente examinaba su entorno con más cuidado. Compuestos reforzados bastante estándar, diseñados para resistir peligros ambientales y armas convencionales. Nada particularmente exótico. Bien, dijo con satisfacción. Listos para la extracción. Esperen, interrumpió la capitana. ¿Qué extracción? Está atrapado dentro de una instalación cerrada con sistemas de seguridad activos. Se giró para mirarla con esa sonrisa inquietante. No atrapado, empaquetado. Lo que sucedió después cambiaría fundamentalmente mi comprensión del pensamiento militar humano. La doctora comenzó a dar órdenes que no tenían sentido en el contexto de las tácticas convencionales. Primero, instruyó al sargento que posicionara a su equipo de armas pesadas para lo que ella llamó una demolición de precisión de las principales estructuras de soporte de la instalación. No violar, no se trataba de construir defensas ni de crear un punto de entrada, sino de derribar literalmente secciones enteras del edificio. Luego, ordenó a los capitanes exploradores que establecieran puestos de observación en coordenadas específicas que parecían carecer de valor táctico. Cuando el capitán cuestionó las posiciones, simplemente dijo, lo entenderán en unos 15 minutos.
Finalmente, ordenó a mis tropas que se prepararan para lo que ella llamaba operaciones móviles de recuperación en un terreno que parecía completamente inadecuado para cualquier tipo de movimiento militar. Doctora, dije con cuidado, no entiendo el objetivo táctico. El objetivo es simple, respondió. Vamos a traernos la información. ¿Cómo? En lugar de responder, también activó su enlace de comunicación. Teniente, necesito que reúna todos los núcleos de datos y los asegure para Impact, preguntó Impact, aunque no parecía particularmente sorprendido por la petición. Vamos a dejarles caer el edificio encima. El canal de comunicación se silenció de nuevo mientras todos los no humanos de nuestro grupo intentaban procesar lo que acababan de oír. La doctora proponía demoler las instalaciones con su propio soldado dentro. Es una locura, rugió el sargento. Matarás a tu propio soldado. No, respondió con una calmada certeza que se estaba volviendo inquietantemente familiar. Lo empaquetaremos para su entrega. Durante los siguientes minutos, explicó su plan con una precisión casi razonable. Se aseguraría a sí mismo y a los datos de inteligencia en el refugio de emergencia de la instalación, diseñado para proteger contra desastres naturales, y por lo tanto, construido para resistir un colapso estructural significativo. Las armas pesadas destruirían sistemáticamente las estructuras de soporte de la instalación, provocando un colapso controlado que haría que el refugio se deslizara por la ladera rocosa hacia nuestra posición. Los exploradores rastrearían la trayectoria del refugio y lo guiarían hacia una zona de aterrizaje suave que las tropas prepararían con amortiguación improvisada. Esto no es una operación militar, protestó el capitán. Es una forma elaborada de suicidio. Es resolución creativa de problemas, corrigió el médico. Se ofreció voluntario para esta misión sabiendo que la extracción podría requerir métodos poco convencionales. ¿Se ofreció voluntario para ser enterrado bajo un edificio?, pregunté. De hecho, sí, se oyó una voz por el sistema de comunicación. El entrenamiento estándar de las fuerzas especiales humanas incluye escenarios de extracción con colapso estructural, supervivencia en avalanchas y salida submarina. Hoy es martes. La forma casual en que mencionó estos escenarios de entrenamiento que parecían imposibles me hizo comprender que la educación militar humana, al parecer, estaba diseñada para preparar a los soldados para situaciones que ninguna especie cuerda se enfrentaría voluntariamente. Pero a pesar de mis reservas, el plan funcionó exactamente como lo había descrito el médico. El equipo del sargento de armas derribó las instalaciones con precisión quirúrgica, provocando su colapso en etapas que hicieron que el refugio de emergencia se deslizara por la pendiente como un enorme tobogán blindado. Los capitanes exploradores rastrearon su trayectoria con precisión milimétrica, indicando correcciones de rumbo que permitieron a las tropas posicionarse para una recuperación óptima. Cuando el refugio finalmente se detuvo en una nube de polvo y escombros, emergió completamente ileso y cargando con los 50 terabytes de datos de inteligencia. Toda la operación, desde el contacto inicial hasta la extracción exitosa, había durado menos de 2 horas. Mientras nos reagrupamos en el punto de extracción, me encontré observando a los humanos con una mezcla de asombro y terror. Habían abordado un complejo problema militar ignorando por completo la doctrina táctica convencional, y en cambio, tratándolo como un desafío de ingeniería, con los recursos humanos como una herramienta más para desplegar creativamente. ¿Cómo sabían que eso funcionaría?, le pregunté a la doctora mientras esperábamos a que terminara la simulación. No lo sabíamos, respondió con esa maldita sonrisa. Pero sabíamos que podía funcionar y eso era suficiente. ¿Y si hubiera fallado? Entonces habríamos intentado otra cosa. La simplicidad de su respuesta fue, de alguna manera, más inquietante que si hubiera esbozado elaborados planes de contingencia. Los humanos no lo estaban logrando porque estuvieran mejor preparados que los demás. Lo estaban logrando porque estaban dispuestos a intentar cosas que otras especies jamás considerarían. El comandante Jackson convocó al grupo para la sesión informativa posterior al ejercicio. ¿Comentarios?, preguntó. La capitana habló primero,
Su actitud, normalmente controlada, mostraba signos de tensión. Esa fue la operación militar más imprudente que he presenciado. Podrían haber matado a su propio soldado. Podrían haberlo hecho, asintió Jackson. No lo hice. El sargento meneaba su enorme cabeza con incredulidad. Mi gente se enorgullece de su valentía en la batalla, pero lo que hiciste fue más allá de la valentía. Fue una locura. Desde tu perspectiva, probablemente, dijo Jackson sin mostrarse ofendido. Desde la nuestra, fue simplemente un uso eficiente de los recursos disponibles. Cuando llegó mi turno, me encontré. Me cuesta expresar mis pensamientos con palabras. He estado pensando en lo que me contó el capitán sobre las guerras fronterizas, dije finalmente. En cómo los humanos luchan como si pudieran ver el futuro. Pero no es eso, ¿verdad? El doctor levantó una ceja, invitándome a continuar. No se predice lo que va a pasar, dije, y la comprensión me golpeó como un puñetazo. Se decide lo que va a pasar y luego se hace que la realidad se ajuste a esa decisión. Eso es muy perspicaz, dijo el doctor Martínez, hablando por primera vez durante el informe. La mayoría de las especies desarrollan una doctrina militar basada en la adaptación a las circunstancias. Los humanos desarrollamos una doctrina basándonos en cambiar las circunstancias para adaptarnos a nuestros objetivos. El teniente, que seguía sacudiéndose el polvo y los escombros del uniforme, sonrió. En realidad no es tan complicado. Simplemente nos negamos a aceptar que los problemas sean irresolubles. Pero algunos problemas son irresolubles, protesté. La física tiene limitaciones. Los recursos son finitos. Algunas situaciones son realmente imposibles. Tal vez, dijo el doctor pensativo. Pero descubrimos que la mayoría de las situaciones que parecen imposibles son simplemente problemas que nadie ha tenido la creatividad suficiente para resolver. Mientras la cámara de simulación se desactivaba y recuperaba su aspecto metálico normal, me puse a pensar en todo lo que había presenciado. Los humanos no solo habían completado el ejercicio con éxito. Lo habían hecho de una forma que invalidaba las suposiciones básicas sobre las que se basaba. El escenario se había diseñado para probar cómo las diferentes especies podían coordinar sus habilidades especializadas para superar un problema táctico desafiante pero convencional. Los humanos lo habían tratado como una oportunidad para demostrar que los problemas tácticos convencionales eran solo invitaciones a ser poco convencionales. Pero lo que más me perturbó fue darme cuenta de que probablemente había sido un ejercicio relativamente simple para los estándares humanos. Lo habían abordado con una especie de confianza despreocupada que sugería que lidiaban con problemas mucho más complejos con regularidad. Mientras caminábamos de regreso a la sección principal de la estación, la doctora se puso a mi lado. «Estás muy callada», observó. «Intento entender algo», admití. «Tu especie forma parte de la Federación Galáctica desde hace 50 años. Han participado en ejercicios conjuntos, compartido tecnología, cooperado en proyectos científicos, pero por alguna razón no creo que ninguno de nosotros comprenda realmente de qué son capaces los humanos». «Probablemente no», asintió. «Hemos sido muy cuidadosos al jugar según las reglas galácticas y no alterar el orden establecido. La humanidad valora su pertenencia a la Federación». Había algo en su tono que sugería una idea inconclusa, pero la insté. Se detuvo y se giró para mirarme, con una expresión más seria que nunca. «Pero en realidad nunca nos han puesto a prueba. Todo lo que han visto, las guerras fronterizas, el ejercicio de hoy, todo. Esa es la humanidad operando bajo importantes restricciones. Restricciones. Reglas de enfrentamiento que priorizan la minimización de bajas. Consideraciones diplomáticas que nos obligan a evitar ciertas tácticas, limitaciones de recursos impuestas por luchar lejos de nuestras bases de suministro». Hizo una pausa, estudiando mi rostro con atención. «Nunca hemos librado una guerra donde la supervivencia de nuestra especie estuviera realmente en juego». Las implicaciones de lo que decía me golpearon como un viento frío. «¿Quieres decir que la humanidad se ha estado conteniendo?».
¿No se ha estado conteniendo? Corrigió, adaptándose. Hemos aprendido a luchar como nuestros aliados esperan que luchemos. Pero si alguna vez nos enfrentáramos a una amenaza verdaderamente existencial, algo que pusiera en peligro la supervivencia humana o la seguridad de nuestro planeta, su voz se apagó, dejando la frase sin terminar. ¿Qué pasaría?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. La sonrisa de la doctora regresó, pero esta vez no transmitía ninguna calidez. Entonces verías de lo que somos capaces los humanos cuando dejemos de preocuparnos por ser civilizados. Mientras regresaba a mis aposentos esa noche, sus palabras resonaron en mi mente. Creía estar empezando a comprender a la humanidad, su adaptabilidad, su disposición a asumir riesgos, su negativa a aceptar la derrota. Pero los comentarios de la doctora sugerían que todo lo que había aprendido era solo superficial. Los humanos con los que había trabajado no representaban a la humanidad en su fase más peligrosa. Eran representantes de la humanidad intentando integrarse en la civilización galáctica, intentando ser buenos vecinos y miembros responsables de la comunidad interestelar. Pero bajo esa apariencia de civilización se encontraba algo que se había abierto camino desde un mundo donde todo intentaba destruirlo. Algo que había desarrollado tecnologías durante décadas que otras especies tardaron en alcanzar. Algo que observaba el vasto y hostil vacío del espacio y lo veía como un desafío a superar, en lugar de una barrera para la expansión. Y según el doctor, la galaxia nunca había visto ese algo desatado a plena capacidad. Me quedé dormido esa noche con un solo pensamiento aterrador. ¿Qué pasaría con el resto de la galaxia si la humanidad decidiera que las reglas de la guerra civilizada ya no se aplicaban? Sospeché que la respuesta era algo que ninguna especie de la Federación estaba dispuesta a contemplar.